Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. El episodio de hoy se denomina Nuestros desequilibrios y patologías. Y como siempre hacemos, tratamos de definir aquellas cosas para entender de qué estamos hablando. De desequilibrios no hace falta suponer mucho y plantear mucho, pero no estamos hablando del concepto de desequilibrio que habitualmente usamos. Cuando decimos, está desequilibrado, yo estoy desequilibrado, bueno. El desequilibrio es permanente. Nosotros estamos buscando siempre mantenernos en una posición que, como dicen algunos psicólogos, en nuestro aquí y el ahora. Pero nuestra mente fluctúa porque tenemos una serie de problemas o temas para resolver, o esperanzas que tenemos que alcanzar, metas que tenemos que superar, y nos cuesta a veces estar en el aquí y el ahora. Entonces eso es un desequilibrio permanente. Es normal para este planeta Tierra y este estado de evolución donde nosotros estamos. Pero hay un tema que es interesante. Cuando hablamos de patologías es cuando ya esos desequilibrios o los desequilibrios que hemos hecho en estados anteriores, que tiene que ver con vidas anteriores, en otras encarnaciones, nos hemos desequilibrado tanto que afectamos hoy en día en la materia el drenaje de energías que tenemos que sacar. Cuando alguien dice esto parece que estuviera fantaseando, pero sin embargo yo les recomiendo algo. Vean los libros de Brian Weiss. El doctor Brian Weiss, médico psiquiatra, que en los años 90 trabajaba en un hospital muy importante en la Florida como médico encargado del sector de psiquiatría. Y él hacía terapias de regresión. ¿Qué es terapia de regresión? La terapia de regresión es un método que se ensaya para poder hacer superar complejos a las personas por esos desequilibrios que nosotros tenemos en la vida cotidiana. Y no siempre se puede hacer, sino que se hace cuando la persona está preparada para eso, está deseando hacer eso, quiere. Entonces acepta que de alguna manera se la conduzca, confía en la persona que está llevando, por eso tiene que ser un profesional, pero además de ser profesional, muy conocedor, afín con la persona, o que la persona sienta cierta buena relación. Y con eso, ¿qué hacía este doctor? ¿O qué hace? Llevaba al paciente a etapas anteriores de su vida, no para recordar, porque para recordar hay otras formas, sino para vivenciarlas. ¿Qué diferencia hay? Que la persona vive el momento emocional que correspondió en esa etapa, ¿no? Entonces él había hecho bastante famoso todo este procedimiento, era la personalidad más importante en materia médica sobre esta cuestión. Y le empezaron a consultar muchos colegas. Y un colega le manda el caso de una paciente que no le podían encontrar qué era lo que tenía, que entraba en una especie de depresión y de angustia y no podían superarlo con nada. Era tremendo el miedo que sentía esta persona. Y habían tratado varios colegas porque lo iban derivando, y eso es así, si no consigue uno, otro terapeuta por ahí puede conseguir, no porque sea más hábil, sino porque puede tener más llegada al paciente, al núcleo del problema. Y es difícil, no es tan sencillo. Bueno, él acepta y empieza a tratar a esta paciente con varias sesiones, porque no es tan fácil llegar a esto. Pero la paciente era dócil y aceptaba esto. Entonces la fue llevando paulatinamente hasta esta etapa casi, diríamos, de una niñez muy temprana. Y no encontraban la causal de esto. Y la paciente en algún momento por algo se disparaba, había un disparador que no lo podían encontrar, la crisis que se le venía.
de miedo, de angustia, de desesperación. Se sentía sofocar, se sentía, la reacción fisiológica era muy grave a veces, y bueno, estaban en eso. Entonces, llega un momento que en una de las sesiones, él seguía ya las últimas, como decir, bueno, hasta acá, y si no, porque no había antecedentes de retroceder tanto. La paciente se calla en un momento dado, no habla. Pasan unos minutos, media hora más o menos, ya no recuerdo bien. Hay un libro escrito con esto. Y él llega, de golpe, la paciente comienza a hablar en un lenguaje medio extraño, con voz diferente. Estaba hablando de otra encarnación. Y el trauma de esa paciente había sido que en ese momento había desencarnado, ahogada. ¿Vieron esos casos de esas cuevas que hay, sobre todo en el Mediterráneo, y muchos, en algunos lugares, en Grecia, donde la bajada del mar, cuando se produce la bajamar, abre la entrada a esas cuevas, pero después hay que tener cuidado de volver. Y esta persona, que en esa época era una mujer, no encontró las formas, le agarró la plena mar, no se dio cuenta, aunque era habitual que ella hiciera estas visitas, y se ahogó, no encontró la salida. Entonces, la desesperación de eso venía de ese caso. Para hacerlo corto, empezaron a tratar eso y el trauma de la persona desapareció. Claro, parece que ahí se terminó la cosa, pero no, porque en un momento determinado, a través de esta persona, en ese estado de trance, se manifiesta una voz diferente. Y le dice al doctor que él tenía que escribir un libro con todo esto, que ellos le iban a explicar las cosas que él tenía que hacer por el tema de la reencarnación. Bueno, el médico de entrada no quedó convencido en absoluto, porque dijo, yo si escribo esto, tengo la confianza de mis colegas, y resulta que si yo escribo esto me van a decir que estoy loco. No lo van a entender. Tengo miedo de comprometer mi prestigio. Fíjense en ustedes, ¿no? Como a veces hay que investigar con mente amplia, que siempre nosotros decimos, y ahora van a ver en un capítulo que vamos a subir, la necesidad de entender estas cosas. Entonces, no querían, pero le insistían, y la paciente aceptó ser tratada varias veces más, porque realmente le estaba agradecida al médico, ¿no? Y entonces, bueno, resultado de eso, para hacerlo corto, escribe al final un libro que se llama Muchas vidas, muchos sabios. Muchas vidas, muchos sabios. Es interesante de leer. Después escribió varios más. Y él, cuando escribe eso y lo publica con todo el temor del alma, empezaron a lloverle las consultas de otros colegas que tenían problemas similares. Miren ustedes, vos, cómo a veces la mente nuestra tiene que estar abierta. Y a veces cuando dicen, pero los casos cotidianos hay que resolverlos de otra manera, esto está muy lindo. No. Todo está vivimos en un universo interconectado, no solamente por la tecnología del hombre. Es interconectado porque ya las leyes naturales están interconectadas en todo el universo, ¿no? Bueno, este tipo de temas, fíjense ustedes, acá se dio algo importante para entender. Tenemos un proceso reencarnatorio que genera una patología de orden, sería psiquiátrico, mental. Para resolver esto se usa algo que es terapias, ahora se llama de vidas pasadas, aunque se puede hacer terapias de regresión, que no tienen nada que ver.
Esta es una etapa anterior a llegar a esto. No siempre se tiene que llegar a esto, ¿no? Esto es hay que hacerlo con especialistas. Vieron que ahora se habla mucho de buscar a través de determinados elementos, constelaciones familiares y ese tipo de cosas que pueden ser buenas. Pero cuando hay dinero en medio, hay que tener en cuenta de encontrar buenas especialistas. Bueno, ese dolor, que en este caso se manifestaba por temores y era fisiológico, el tema a resolver era fisiológico porque se le presentaban bloqueos muy importantes, no podía respirar, no tenía posibilidad de superar nada. Entonces, acá vemos cómo nuestro espíritu, en el caso de esta paciente, reencarnó nuevamente, pero arrastró una patología que era el drenaje de una situación energética que la estaba afectando. Pudo hacerlo porque encontró una forma de superar esto. Después se le acabó todo esto. Quedó totalmente sana. Bueno, importante de leer. Vuelvo a repetir el libro Muchas vidas, muchos sabios, del doctor Brian Weiss. Pero también hay un dolor que a veces nos aplica mucho, que tiene que ver con situaciones psicológicas y que para que no nos pase lo que le pasó a esta paciente en otra vida, tenemos que aprender a descartarlo ahora. Miren, el tema es así. Nosotros podemos tener un dolor moral o dolor mental o espiritual, vamos a decir mejor, espiritual. ¿No? Y en este dolor espiritual se puede deber de muchas maneras, pero básicamente hay algo que es importante. Está el dolor espiritual por carencia y el dolor espiritual por rebeldía. Cuando nosotros nos proponemos algo y no se dan en forma natural lo que nosotros queremos, sentimos muchas veces la forma de un fracaso. Y ante el fracaso decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y ahí es donde sentís una situación de angustia y de rebeldía porque no lo podés resolver. Esto lo tenés que repensar, reevaluar tranquilamente, serenamente, sacando un poco esa violencia que uno tiene, frenándolo y diciendo, a ver, ¿me estoy equivocando en algo? ¿O no será el camino en este momento? Porque uno intenta, bueno, ¿por qué no puedo ser? Si los demás pueden, ¿por qué yo no? No es el momento, no es el lugar. Eso es lo que te enseña la reencarnación, entender por qué te pasan las cosas. Cuando no encontrás el camino, por algo ha de ser. Y eso es importante de saber. Ahora, cuando tenemos dolor por carencias, ¿de qué tipo de carencia estamos hablando? Puede ser carencias materiales, puede ser carencias materiales, pérdidas, afectos, pueden ser envidia y otros que vemos que tienen, lo que nosotros no podemos alcanzar, porque a veces hemos tenido en otras vidas posibilidades muy importantes y esta vuelta no. Entonces queremos alcanzar eso. Bueno, estas cosas ustedes ven que son formas, tenemos que encontrar la manera de trabajar sobre esto, nosotros mismos como alma, porque ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ni ninguna persona hábil en estas cosas que nos pueden orientar muy bien, nos va a poder resolver esto, lo tenemos que resolver nosotros. Mientras tanto, estos dolores
son dolores que no vamos a poder superar. Y uno dice, ¿por qué? Si no lo hacemos nosotros, ¿no? ¿Por qué pasa esta cuestión? Y pasa esta cuestión por una sola cosa. Pasa esta cuestión porque el dolor es una motivación para cambiar. Cuando uno encuentra dolor, empezamos con una rebeldía, porque no lo podemos resolver, o vamos a una carencia que no podemos satisfacer, empezamos a ver qué cambiar. Cuando hacemos eso, empezamos el camino de la superación de estos dolores. Y estos dolores afectan el físico, porque nosotros estamos interconectados y dominamos nuestro cuerpo, y no nos damos cuenta de eso. Pero a través del sistema neurovegetativo, que funciona en forma, se dice, autónoma, lo regulan los centros del bulbo que tenemos acá atrás, y pareciera que no están interconectados. El cerebro superior lo maneja a través de ciertas señales biológicas, ¿no? Para poder activarlo, pero nada más. Y nosotros, nuestra actitud es la que importa. ¿Podemos cambiar esto? Sí, tomando conciencia. Bueno, yo espero que esta pequeña charla les sirva a ustedes para entender a veces cuando decimos ¿por qué sufro? Primero sufrimos porque todavía en este planeta en que estamos en un planeta de prueba y expiaciones. Todavía no superamos las cosas, las tenemos que superar. Bueno, ¿vamos a superarlas? Sí, pero nosotros tenemos que empezar a comprender, cada uno en forma individual, y después esa actitud nuestra puede ir mejorando el entorno nuestro. Entonces lo hacemos grupal o solidario de alguna manera. Todos nosotros, las sociedades, tienen que empezar a emerger cosas de este tipo para superar. ¿Lo podemos hacer? Sí, claro que sí, con buena voluntad. Por supuesto que estamos en un momento de crisis en el mundo y nosotros tenemos que también saber superar eso. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Cada tema de la actualidad se analiza sobre la base de la vida más allá de la vida física. Muestra un camino a la luz de las ciencias, la vida cotidiana y una comprensión del por qué y para qué estamos aquí. Es un proceso constante de nuestra evolución mediante la reencarnación hacia la perfección. Esperamos que sea de tu atención y gracias por visitarnos y apoyarnos. Y agradecemos tu suscripción.